44 Saint-Simon. Considerable para daros los medios de compensar y resarcir a los fieles que os han seguido. Vos, a buen seguro, no habríais tomado a mal que, al mismo tiempo, os rogasen la supresión de los títulos feudales, convertidos en algo ridículo e inútil desde que la clase industrial ha probado que posee toda la energía necesaria para impedir a los extranjeros la invasión del territorio. Vos, a buen seguro, habríais consentido en dejar que fuesen los franceses que más contribuyen al tesoro público y quienes menos lo merman los que preparasen el presupuesto. Porque esos franceses, que no son otros que los empresarios de los trabajos industriales más importantes, son, de entre vuestros súbditos, los que tienen más capacidad administrativa. Si las cosas hubiesen acontecido así, la monarquía industrial se habría visto constituida en el mismo momento de vuestro regreso a Francia. Como quiera que la clase industrial no se presentó por propio impulso a UTVM cuando regresasteis a Francia y como quiera que no os ofrecieron abiertamente el apoyo de que disfrutó la antigua realeza cuando lo necesitó para su establecimiento, vos, sire, habéis tenido que buscar en los gobernantes lo que no le hallabais en la clase que integra el verdadero cuerpo de la nación. Habéis tenido que reconocer las dos noblezas, habéis tenido que multiplicar los empleos en la administración de la riqueza pública. Habéis tenido, en una palabra, que aumentar considerablemente las cargas que soportábamos antes de la revolución. Justo castigo al error político que hemos cometido al no mostrarnos abiertamente realistas, borbonistas, tal como deberíamos haberlo hecho. Todavía nos queda una confesión que hacer. Y esta confesión pondrá fin a la confesión general. En 1817, VM se dio cuenta de que la antigua nobleza intentaba reconquistar la importancia que antaño gozaba en Francia, que laboraba para establecer su dominio sobre la realeza y para reemplazar al régimen monárquico por un sistema aristocrático. Hicisteis un llamamiento a la clase industrial, declarando, por medio de un decreto, que las cédulas reales serían consideradas como impuesto directo. Resulta evidente que en dicha circunstancia, no deberíamos haber enviado a la Diputación más que sinceros realistas, realistas borbónicos, que deberíamos haber escogido los diputados entre nuestras filas, es decir, entre aquellos que contribuyen con mucho dinero al tesoro público, sin retirar de él nada. Desgraciadamente, muchos de entre nosotros dieron sus votos a hombres que no habían hecho justicia al bien intencionado Luis XVI. Otros llamaron a la Diputación a celosos partidarios del hijo de Bonaparte, y casi todos apoyaron las pretensiones de candidatos que si bien eran buenos oradores, se preocupaban muy poco de contribuir con dinero al tesoro público, y cuya única ambición consiste en menguarlo lo más posible con pensiones, gajes, gratificaciones, etc. Este último error nos ha hecho perder la poca consideración política que habíamos adquirido, y ha sido causa del rápido acrecentamiento de los gastos públicos, que hoy en día ascienden a 1.000 millones por año, obligando a vuestra majestad a aumentar la fuerza del ministerio, a incrementar el número e importancia de los funcionarios públicos, ya que únicamente en los gobernantes hallan los Borbones un verdadero apoyo. Catecismo político de los industriales 45. Sí, lo hemos reconocido y lo confesamos en este momento. La verdad es que debemos aplicamos muchos de los reproches que hasta el presente hemos dirigido a la realeza, a los Borbones, y, particularmente, a la corte. No obstante, una cualidad que es inherente a nuestra naturaleza, que cotidianamente adquiere nuevo desarrollo y que nos garantiza todavía el poder reparar cuantos errores hemos cometido. Dicha cualidad consiste en que somos esencialmente laboriosos y que, por consiguiente, poseemos cima superioridad real y positiva sobre los nobles y los cortesanos, fuere cual fuere su origen. Existe, en una palabra, esta diferencia entre nuestra existencia política y la de los Borbones, que estamos seguros de alcanzar el primer rango social y que los Borbones tienen el urgente interés de consolidar rápidamente su trono, fundando la monarquía industrial. Sire. Desde hace 100 años, en Francia, le han tenido lugar grandes errores políticos, de un lado cometidos por la realeza, y del otro por los industriales.
pero dichos errores, por grandes que hayan podido ser algunos de ellos, no han podido anular los precedentes de la nación francesa, ni cambiar sus destinos políticos. Desde hace 1400 años, la nación francesa vive bajo el régimen monárquico. Desde que vuestra augusta dinastía ascendió al trono hasta la muerte de Luis XIV, los Borbones y los industriales han estado ligados, primero contra los grandes vasallos, después contra los pequeños vasallos y, por último, contra los privilegiados de todas las clases. La nación francesa está llamada por sus precedentes a vivir bajo el régimen monárquico industrial. La realeza no dejará de sentir malestar y la clase industrial, es decir, la nación, no dejará de estar descontenta del gobierno, hasta que la monarquía industrial no quede constituida. Nada puede oponerse al establecimiento de la monarquía industrial, en Francia, si de un lado los industriales franceses y de otro la Casa de Borbón quieren constituir esta forma de gobierno. ¿Cuáles son las clases que podrían oponerse al establecimiento de la monarquía industrial en Francia? La nobleza antigua es, incontestablemente, la que dispondría de más medios para obstaculizar la gran operación política, en razón de que el apoyo de todas las noblezas europeas todavía le conceden una gran fuerza. Pero, por una parte, dicha fuerza es muy inferior a la de los Borbones e industriales coaligados para alcanzar una meta de utilidad común. Y por otra, los antiguos nobles han conservado la generosidad entre sus sentimientos y consentirán, con mucha más facilidad que la imaginada generalmente, el establecimiento de un orden de cosas que aseguraría la tranquilidad interior y la prosperidad de la nación francesa. Los antiguos nobles se han peleado con cualquier innovación política. Laboran, con todas sus fuerzas, en el restablecimiento del antiguo régimen, porque se indignaron ante las atrocidades cometidas durante la Revolución. Porque cuantos hasta hoy han dirigido el movimiento nacional de renovación le han sido unos intrigantes, o unos locos, porque ninguno de 46 Saint-Simon. Ellos ha merecido mi estimación, porque ninguno de ellos ha presentado ideas claras sobre la forma de gobierno que convenía al estado actual de la civilización, porque ninguno de ellos les ha demostrado que la supresión de la nobleza significaría una gran ventaja para la nación. Pero lo que más les ha irritado, y con toda razón, ha sido la creación de una nueva nobleza. En cuanto a la nueva nobleza, no es amada ni apreciada por la nación, no tiene partidarios y amigos ni fuera ni dentro. Es una institución que nació muerta, cuya existencia empezó ayer y concluirá mañana. Carece, en absoluto, de medios para oponerse al establecimiento de la monarquía industrial. Los burgueses, es decir, los leguistas que no son nobles, los militares que son plebeyos, los propietarios que no son industriales, poseen mucha más fuerza que la nueva nobleza, pero carecen de fuerza real, como no sea que la adquieran cohibinándose con los antiguos nobles, de los cuales son emanación, no tienen carácter político propio, en realidad no son más que una nobleza de reducido patrón. Su existencia, como corporación política, no puede prolongarse más allá de la correspondiente a la verdadera nobleza. El ejército, hoy en día, se compone de soldados que no demuestran ninguna preferencia por el estado militar, de soldados que, tanto por sus usos como por sus costumbres, son esencialmente industriales, por consiguiente, no serán ellos quienes se opongan al establecimiento de la monarquía industrial. Así pues, en el ejército, tan solo los oficiales pueden desear que la profesión militar siga siendo más considerada y aventajada en la organización social que la profesión industrial. Sire. La monarquía francesa tuvo que ser esencialmente militar hasta la muerte de Luis XIV. Es decir, la primera clase del Estado tuvo que integrarse con hombres principalmente militares, porque, hasta dicha época, el fin de la nación consistía, esencialmente, en conquistar. Desde Luis XIV hasta el presente, la monarquía francesa no le ha podido ser más que un gobierno bastardo. La clase militar había perdido su preponderancia, la clase industrial todavía no había podido establecer la suya. Sin embargo, este periodo no se ha perdido para los progresos de la civilización.
Es precisamente durante este siglo, cuyos acontecimientos no es posible analizar como es debido, en razón de que están muy enredados, cuando se opera la transición de la monarquía militar a la monarquía industrial. En el estado presente de la civilización, la monarquía industrial es la única que puede convenir a la nación francesa, la única que puede adquirir solidez en Francia, porque el fin de la nación es prosperar por medio de los trabajos pacíficos, de donde resulta que la primera clase del Estado debe ser eminentemente industrial, al tiempo que para esta primera clase las ocupaciones militares no deben ser más que cosa secundaria y accidental, que no deben tener lugar excepto en caso de invasión del territorio. Y únicamente hasta la expulsión del extranjero. Catecismo Político de los Industriales 47. Sire. El nombre de monarquía constitucional, dado a vuestro gobierno, basta para dar a conocer la situación política de Francia en la actualidad. Este epíteto de constitucional, horriblemente metafísico, designa un estado de organización social bastardo, un estado social en el cual los hacedores de frases y los escritorzuelos cento circunflejo integran la clase dominante, y, en efecto, la pobre nación francesa y su pobre realeza han sido devoradas por ellos durante todo el siglo XVII. Y, desde hace cerca de 40 años, la leguleyería cento circunflejo 1, quinta esencia de la parlanchinería y de la escritorzuelería, domina a la realeza y a la nación. Ya es hora, sire, de concluir la gran transición política que ocupa a la nación y a la realeza francesas desde hace más de un siglo. Ya es hora de proclamar el régimen industrial, la monarquía industrial. Todos nosotros, entregados a la profesión industrial, nosotros, que en Francia somos más de 25 millones de hombres, nos juramentamos para defender, a vida o muerte, la institución de la realeza en Francia y la dinastía de los Borbones, contra cualquier intento que pudiera ser maquinado, tanto en el exterior como en el interior, contra dicha institución o contra dicha dinastía. Y nosotros, muy respetosamente, suplicamos a vuestra majestad que se digne formar una comisión de los más importantes industriales para encargarles la tarea de preparar el presupuesto. Asterisco. Este placet debe ser firmado por todos los franceses cuya importancia o existencia depende de los éxitos que obtienen en los trabajos industriales que les ocupan. Es decir, debe ser remado por más de 25 millones de franceses. Si este proyecto de placet no ha sido concebido por vos más que como un supuesto, lo aprobamos infinitamente, porque dicho supuesto os ha proporcionado el medio de exponer vuestras ideas con mucha claridad, firmeza y rapidez. Pero si presentáis tal proyecto a los industriales como un proyecto serio, como un proyecto al cual queréis comprometerles para ejecutarlo, os equivocáis en vuestra aspiración, porque ese proyecto les espantará y, con ello, no querrán hacerse partidarios de vuestro sistema. No nos ocultamos a nosotros mismos que los industriales, hasta el presente, han sido excesivamente prudentes en lo político y no han demostrado la cento circunflejo QMINIM audacia en ese aspecto. Eso es, precisamente, lo que ha provocado el que hoy en día no exista todavía un partido político industrial. Eso ha sido lo que ha hecho que los industriales, siempre en su papel de espectadores de las luchas políticas, hayan sido siempre las víctimas, han sido víctimas de los jacobinos, luego víctimas de Bonaparte. Y, desde la Restauración, son la presa que se disputan entre sí los ultra, los libera. 0 Ignoisiers. 11 N. Original figura la siguiente no, A de Saint-Simon. Por AVOCACERIE entendemos a Q y los razonamientos de los ahogados sobre las materias políticas. El término abocaceri lo hemos traducido por leguleyena, al cual hacemos extensiva la aclaración que Saint-Simon consideró necesaria en el original francés. N. DDT. 48 Saint-Simon. Les y los ministeriales, en todos los sentidos, aquellos que son prudentes, que carecen de audacia, son nulos, porque la prudencia carece de valor, excepto en los casos en los cuales se combina con la audacia. La verdad es que la educación política de los industriales está todavía por hacer, y vos les dais consejos que no podrán convenirles hasta que su educación esté realizada.
Hemos reconocido que la educación política de los industriales estaba por hacer. Precisamente porque hemos sentido profundamente dicha verdad, hemos emprendido la publicación de un catecismo de los industriales. Así que, sobre este punto, estamos perfectamente de acuerdo, pero parece que vemos las cosas de la misma forma con relación a la conducta que debe ser observada en la educación política de la clase industrial. Dar a los discípulos el sentimiento de su propio valor, inspirarles confianza en sus medios, nos parece la primera cosa de la cual es preciso ocuparse, cuando no se trata de niños a los que educamos, sino personas hechas y derechas a quienes se ofrecen consejos. Ejercitar a los discípulos en la práctica y no hablarles de teorías más que con ocasión de la práctica que ejercen, es el segundo principio que nos ha parecido esencial seguir. Por último, y para no prolongar más esta discusión episódica, os diremos que nuestra intención consiste en constituir, lo antes posible, el partido industrial, y que el medio más seguro para ello es conseguir que los industriales manifiesten directamente sus deseos al rey, y sin emplear ningún intermediario. Volvamos a la discusión iniciada, que tiene por objeto determinar cuál de las dos naciones, la francesa o la inglesa, es la que está más cercana a la meta hacia la cual tiende toda la especie humana: pasar del régimen gubernamental al régimen industrial, que tiene por objeto poner en evidencia los diferentes medios que dichas naciones deben emplear para alcanzar dicha meta. Ese era, precisamente, el punto en que nos hallábamos dentro de la discusión. Prosigamos con el examen, sin cambiar la orientación que le habíamos dado. En cuanto al proyecto de Placet, sois libres de considerarlo como una ficción o una realidad, como algo que puede ser puesto en práctica dentro de 10 años, o ejecutado mañana mismo, pero en esta discusión sigamos teniéndolo por un proyecto serio. Es cierto que si dicho Placet fuese firmado por todas las personas entregadas a la profesión industrial en Francia, produciría un gran efecto político, incluso estamos persuadidos de que en tal caso sería favorablemente acogido por SM. Pero la gran dificultad en este asunto no estaba en redactar el Placet, sino que reside en hacerlo firmar por todos los interesados, pues si tan solo fuese firmado por un reducido número de personas, no tendría más que un valor filosófico y produciría poco efecto. Colocáis la carreta antes de los bueyes. La gran dificultad de este asunto residía en concebir y ordenar las ideas que se exponen en dicho placeta. El hacerlo firmar no es más que una dificultad muy secundaria. Una agrupación de banqueros igual o semejante a cuantas, en los últimos tiempos, se han presentado para realizar los empréstitos propuestos por el gobierno, conseguí. Catecismo Polco de los Industriales 49. Ría fácilmente la firma de todos los industriales de Francia para el Placet, que las compañías arrendatarias de empréstitos consiguen realizar dichos empréstitos. La clase industrial, como hemos dicho en el primer cuaderno, está completamente organizada por medio de la banca, que liga entre sí todas las ramas de la industria, por medio de los banqueros que entrelazan a los industriales de todas clases. Así vemos cómo los esfuerzos de los industriales pueden combinarse fácilmente, para alcanzar un interés que les sea común. Los jefes de la industria, es decir, los más importantes industriales, todavía no han sacado partido, en política, de las ventajas que resultan para ellos de la organización de la clase industrial. Nosotros les ofrecemos, en esta ocasión, el medio de utilizar todas las ventajas que otorga dicha organización, para alcanzar la más grande meta política a la que pueden pretender, establecer el régimen industrial, y no dudamos de que la adoptarán con verdadero interés. Pero, no están prohibidas por la ley las peticiones colectivas. No podrían los procuradores del rey oponerse a la firma de vuestro placet por las personas interesadas en presentarlo. Todos los franceses tienen derecho de someter al rey, individual y colectivamente, todas cuantas ideas juzguen útiles para la prosperidad del Estado, siempre y cuando la exposición de sus deseos revista formas convenientes. Una ley que prohibiese la comunicación directa de los sentimientos y de los pensamientos entre el rey y sus súbditos sería una ley monstruosa y degradante para el trono, al igual que para la nación.
Por otra parte, ni siquiera hay necesidad de que el placet sea firmado para alcanzar la meta. Para ello, basta que todos los industriales lo hayan leído, y que públicamente declaren que hacen suyas las ideas que contiene y que están convencidos de que el único medio por el cual el rey puede asegurar la tranquilidad de Francia, así como de dar a la prosperidad nacional todo el desarrollo del cual es susceptible, consiste en encargar a una comisión integrada por los más importantes industriales la tarea de preparar el proyecto de presupuesto. De este acuerdo del criterio político de los industriales resultará, necesariamente, un rumor público tan fuerte, un deseo nacional tan intensamente pronunciado, a la vez que tan concreto, que los esfuerzos de los ministros y de los cortesanos para impedir que la atención de su majestad se fijase en tal opinión serían totalmente insuficientes. En cuanto al temor que pretendéis nos inspiren los procuradores del rey, os diremos que tenemos poderosas razones para creer que no están mal dispuestos con relación a nuestras ideas, pues están marcadas con el sello del más puro realismo, de un realismo mejor definido que el de los ultra, quienes, en realidad, no son partidarios más que del sistema aristocrático por derecho de nacimiento. Pasemos al examen de lo que concierne a Inglaterra y decidnos por qué medio los ingleses pueden establecer en su país el régimen industrial. Para que los ingleses establezcan en su país el régimen industrial puro, sin utilizar para ello procedimientos violentos, es preciso que su Parlamento otorgue una ley que abrogue las substituciones, y es preciso que otorgue otra que declare muebles las propiedades territoriales. 50 Saint-Simon. Se nos antoja imposible que el Parlamento de Inglaterra consienta en otorgar estas dos leyes, porque dicho Parlamento, tal como vos habéis establecido, está sometido a la influencia de los pares. Los lores, por una parte, dominan el poder real y, por otra, la Cámara de los Comunes, y siendo tales leyes contrarias a los intereses feudales, que son los más importantes para ellos, así como más apreciables para ellos que los industriales, necesariamente impedirán que sean otorgadas. En una palabra, la adopción no nos parece que pueda ser conseguida por medios legales y pacíficos, pues los lores poseen el poder para oponerse y que solo ellos tienen la autoridad suficiente para hacerlos pasar. De cuanto acabamos de decir, sacamos la conclusión de que Inglaterra no puede llegar al régimen industrial más que por el camino de la insurrección. No cabe la menor duda de que los franceses pueden establecer en su país el régimen industrial con mucha más facilidad que los ingleses, porque un simple decreto del rey basta para establecerlo en Francia, pero no deducimos de ahí que la insurrección sea indispensable y necesaria para establecerlo en Inglaterra. La nobleza inglesa es, de entre todas las noblezas de Europa, la más instruida, es la que mejor conoce la importancia de la industria, no hay un solo lord que no esté más o menos interesado pecuniariamente en empresas industriales. Añadid a eso que el pueblo inglés tiene un amor propio nacional que le lleva a no dejarse avanzar por ningún otro pueblo. Según estas razones, pensaréis como nosotros que poco tiempo después del ejemplo que le habráis dado los franceses en el establecimiento del sistema industrial, todos los ingleses, sin apenas excepción, poniendo, en esta circunstancia sus intereses particulares a un lado, trabajarán de común acuerdo para establecerlo en su país. Recapitulando y completando la opinión que le habéis manifestado a lo largo de la presente conversación, hallamos cuanto sigue. 10. Que la especie humana siempre ha tendido hacia la meta del establecimiento político del sistema industrial. Segundo, cada pueblo ha seguido un camino distinto y ha adoptado una marcha particular para alcanzar dicha meta. Tercero, las naciones francesa e inglesa son las que se hallan más próximas a la meta. La nación inglesa parece estar NMCHO más cerca que la nación francesa, pero no es más que una ilusión. La nación francesa es la que en realidad está NMCHO menos alejada. 1. Cuarto, en Francia, un simple decreto, por el cual se encargase a los industriales más importantes de la tarea de preparar el presupuesto, bastaría para establecer el régimen industrial, y dicho decreto sería obtenido, sin duda, si la clase industrial,
que en Francia está compuesta por más de 25 millones de hombres, suplicase al rey que considerase que dicha medida aseguraría la tranquilidad del trono y la prosperidad de la nación. Quinto, cuando la nación francesa le haya establecido en su país el régimen industrial, la nación inglesa no tardará en imitar su ejemplo. Sexto, cuando el régimen industrial se haya establecido en Francia e Inglaterra, todos los NFNRM-NIOS a los cuales estaba destinada la especie humana, en tanto durase el Catecismo Político de los Industriales 51. Tránsito del régimen gubernamental al régimen industrial, se habrán terminado cuando todas las fuerzas gubernamentales existentes en el globo terráqueo se vean inferiores a la fuerza industrial establecida en Francia e Inglaterra. La crisis habrá concluido, porque no existirá más lucha, y todos los pueblos de la tierra, bajo la protección de Francia y de Inglaterra unidas se elevarán, sucesivamente y tan pronto como lo permita el estado de su civilización, al régimen. Y ya que estáis convencidos de la justicia de estos 6 acertos, lo mejor que podéis hacer es emplear todas vuestras fuerzas y medios para decidir a los industriales franceses a que presenten al rey el placet cuyo proyecto habéis concebido. Y una vez conseguida esta gestión, mediante un encadenamiento de acontecimientos sucesivos, efectuar la mayor mejora de que sea susceptible la especie humana. Sí, desde luego, el primero y principal fin de todos nuestros trabajos es determinar a todos los industriales de Francia, es decir, más de 25 millones de hombres, o sea la inmensa mayoría de la nación, a solicitar al rey, de común acuerdo y mediante un placet firmado por todos ellos, que encargue a los industriales más importantes la preparación del presupuesto. Porque estamos convencidos de que tal medida haría cesar el régimen de parlanchinería y leguleyería bajo el cual vivimos hoy en día, régimen bastardo que ha sucedido al régimen militar, régimen ruinoso, pues ya ha elevado el presupuesto a la enorme suma de 1.000 millones. Porque estamos igualmente convencidos de que esta medida, al colocar en las manos de los verdaderos creadores de la prosperidad nacional la alta dirección de la riqueza pública, mejorará el destino de la nación francesa con toda la rapidez posible. Tras haber adquirido esta certeza, una segunda pregunta acude a nosotros: ¿cuáles son los mejores medios que debemos emplear para conseguir que los industriales cento circunflejo actúen dicha solicitud a ese? Hemos llegado a la conclusión de que debían ser empleados 2 medios principales, que, por una parte, debíamos probar a los industriales que esta medida procuraría todas las ventajas sociales a las cuales podían aspirar, que dicha medida no tendría ningún inconveniente, porque ellos son más capaces que cualquier otra clase de administrar bien la riqueza pública. Que, por otra parte, debíamos facilitar a los industriales dentro de lo posible, los medios para formular esta solicitud en número suficiente para llamar la atención de SM. Igualmente, hemos reconocido que debíamos emplear alternativamente ambos medios hasta que el éxito de nuestra empresa haya coronado nuestros trabajos. Discurso sobre el espíritu positivo *. Augusto Comte. Objeto de este discurso *. 1. El conjunto de los conocimientos astronómicos, considerado hasta ahora demasiado aisladamente, no debe constituir en lo sucesivo sino uno de los elementos indispensables de un nuevo sistema indivisible de filosofía general, gradualmente preparado por el concurso espontáneo de todos los grandes trabajos científicos de los 3 últimos siglos y que hoy ha llegado ya a su verdadera madurez abstracta. En virtud de esta íntima conexión muy poco comprendida aún, no podría ser suficientemente apreciada la naturaleza de este tratado, si este necesario preámbulo no fuera consagrado sobre todo a definir convenientemente el verdadero espíritu fundamental de esta filosofía, cuya instauración universal debe ser, en el fondo, la finalidad esencial de tal enseñanza. Como se distingue principalmente por una continua preponderancia, a la vez lógica y científica, del punto de vista histórico o social, para caracterizarla mejor, debo en primer término recordar sumariamente la gran ley que yo he establecido en mi sistema de filosofía positiva, sobre la completa evolución intelectual de la humanidad,
ley a la que, por lo demás, tendrán que recurrir con frecuencia nuestros estudios astronómicos. Primera parte. Superioridad mental del espíritu positivo. Capítulo 1. Ley de la evolución intelectual de la humanidad o ley de los tres estados. 2. Según esta doctrina fundamental, todas nuestras especulaciones, cualesquiera que sean, tienen que pasar sucesiva e inevitablemente, lo mismo en el individuo que en la especie, por tres estados teóricos diferentes, que las denominaciones habituales de teológico, metafísico y positivo podrán calificar aquí suficientemente, al menos para aquellos que hayan entendido bien el verdadero sentido general de las mismas. El primer estado, aunque indispensable por lo pronto en todos los aspectos, debe ser concebido luego como puramente provisional y preparatorio, el segundo, que no. Asterisco tomado de Discurso sobre el espíritu positivo, Tr. Consuelo B.C.R.Gs, Prol. Antonio Rodríguez Huesear, 8, CD, Colección Biblioteca de Iniciación Filosófica, Buenos Aires. Aguilar, 19R0, pp. 41, 61. NDL. Se han respetado las convenciones empleadas en la traducción ILCLIA a la edición francesa de la Sociedad Fosilivista Internacional, con su división en partes, subcapítulos y párrafos numerados. 54 Discurso sobre el espíritu positivo. Constituye en realidad más que una modificación disolvente del primero, no tiene ticento circunflejo y pra que un simple destino transitorio para conducir gradualmente al tercero, es en este, único plenamente normal, donde radica, en todos géneros, el régimen definitivo de la razón humana. 1. Estado teológico o ficticio. 3. En su primera fase, necesariamente teológica, todas nuestras especulaciones manifiestan espontáneamente una predilección característica por las cuestiones más insolubles, por los temas más radicalmente inaccesibles a toda investigación decisiva. Por un contraste que en nuestros días debe parecer a primera vista inexplicable, pero que en el fondo está entonces en plena armonía con la verdadera situación inicial de nuestra inteligencia, en un tiempo en que la inteligencia humana está todavía por debajo de los TNIs sencillos problemas científicos, busca esta ávidamente, y de una manera casi exclusiva, el origen de todas las cosas, las causas esenciales, ya primeras, ya últimas, de los diversos fenómenos que la impresionan, y su modo fundamental de producción. En una palabra, los conocimientos absolutos. Esta necesidad primitiva se ve naturalmente satisfecha, hasta donde lo exige situación tal, y en realidad hasta donde puede quedar nunca satisfecha, por nuestra tendencia inicial a transportar a todo el tipo humano, asimilando toda clase de fenómenos a los que nosotros mismos producimos, y que, como tales, comienzan por parecemos bastante conocidos, según la intuición inmediata que los acompaña. Para comprender bien el espíritu, puramente teológico, resultado del desarrollo cada vez más sistemático de este estado primordial, no hay que limitarse a considerarlo en su última fase, que termina, ante nuestros ojos, en los pueblos más avanzados, pero que no es, ni mucho menos, la más característica. Es indispensable echar una ojeada verdaderamente filosófica al conjunto de su marcha natural, a fin de apreciar su fundamental identidad bajo las tres formas principales que le son sucesivamente propias. 4. La más inmediata y la más pronunciada constituye el fetichismo propiamente dicho, consistente sobre todo en atribuir a todos los cuerpos exteriores una vida esencialmente análoga a la nuestra, pero casi siempre más enérgica, por su acción generalmente más poderosa. La adoración de los astros caracteriza el grado más elevado de esta primera fase teológica, que, al principio, difiere apenas del estado mental en que se quedan los animales superiores. Aunque esta primera forma de la filosofía teológica se encuentra con evidencia en la historia intelectual de todas nuestras sociedades, hoy ya no domina directamente más que en la menos numerosa de las tres grandes razas que componen nuestra especie. 5. En su segunda fase esencial, constima y el verdadero politeísmo, demasiado a menudo confundido por los modemos con el estado precedente, el espíritu teológico representa netamente la ubre preponderancia especulativa de la imaginación,
y mientras que hasta entonces, habían prevalecido sobre todo en las teorías humanas el instinto y el asterisco sentimiento. La filosofía inicial experimenta aquí la más profunda transformación que pueda registrarse en el conjunto de su destino real, en el sentido de que al fin se. Augusto Comte 55. Retira la vida a los objetos materiales, para ser misteriosamente trasladada a diversos seres ficticios, habitualmente invisibles, cuya activa y continua intervención pasa a ser la fuente directa de todos los fenómenos exteriores, e incluso, luego, de los fenómenos humanos. En esta fase característica, mal apreciada hoy, es principalmente donde hay que estudiar, como hay que estudiar el espíritu teológico, que se desarrolla en ella con una plenitud y una homogeneidad ulteriormente imposibles. Este periodo es, en todos los aspectos, el de su más grande ascendiente, a la vez mental y social. La mayoría de nuestra especie no ha salido aún de tal estado, que persiste hoy en la más numerosa de las tres razas humanas, además de en la parte más adelantada de la raza negra y en la menos avanzada de la raza blanca. 6. En la tercera fase teológica, el monoteísmo propiamente dicho comienza la inevitable declinación de la filosofía inicial, que, aunque conserva durante mucho tiempo una gran influencia social, si bien más aparente que efectiva, sufre desde entonces una rápida decadencia intelectual por una consecuencia espontánea de esa simplificación característica, en la que la razón viene a restringir cada vez más el dominio anterior de la imaginación, dejando gradualmente desarrollarse el sentimiento universal. Hasta entonces casi insignificante, de la sujeción necesaria de todos los fenómenos naturales a leyes invariables. Bajo formas muy diversas, y hasta radicalmente inconciliables, este modo extremo del régimen preliminar persiste aún, con una energía muy desigual, en la inmensa mayoría de la raza blanca. Pero aunque sea así de una observación más fácil, estas mismas preocupaciones personales oponen hoy un obstáculo demasiado frecuente a su justa apreciación, por falta de una comparación bastante racional y bastante imparcial con los dos modos precedentes. 7. Por imperfecta que deba parecer actualmente semejante manera de filosofar, importa mucho relacionar indisolublemente el estado actual del espíritu humano con el conjunto de sus estados anteriores, reconociendo convenientemente que debió ser durante mucho tiempo tan indispensable como inevitable. Limitándonos aquí a la simple apreciación intelectual, sería ahora superfino insistir sobre la tendencia involuntaria que, incluso hoy, nos lleva a todos sin duda a las explicaciones esencialmente teológicas, tan pronto como queremos descubrir directamente el misterio inaccesible del modo fundamental de producción de cualquier fenómeno y, sobre todo, de aquello cuyas leyes reales ignoramos todavía. Los más eminentes pensadores pueden comprobar su propia disposición natural al más ingenuo fetichismo, cuando esta ignorancia se encuentra momentáneamente combinada con alguna pasión acentuada. De suerte que, si todas las explicaciones teológicas han caído, en los modemos occidentales, en un abandono creciente y decisivo, es únicamente porque las misteriosas indagaciones que esas explicaciones consideraban han sido cada vez más desechadas como radicalmente inaccesibles a nuestra inteligencia, que se ha ido habituando a sustituirlas irrevocablemente por estudios más eficaces y más en armonía con nuestras verdaderas necesidades. Hasta en una época en que prevaleció el verdadero espíritu filosófico respecto de los fenómenos más simples y en una cuestión tan fácil como la teoría elemental del choque, el memorable ejemplo de Malebranche recordará siempre la necesidad de recurrir a la intervención directa y permanente de una acción sobrenatural, cada vez que se intente llegar a la causa primera de un hecho cualquiera. Pero, por otra parte, tales tentativas, por muy pueriles que parezcan, justamente hoy, cons. 56 discursos sobre el espíritu positivo. Constituyen sin duda el único medio de determinar el afán continuo de las especulaciones humanas, liberando espontáneamente nuestra inteligencia del círculo en extremo vicioso en que al principio se ve necesariamente encerrada por la oposición radical de dos condiciones igualmente imperiosas.
Pues si los modernos han tenido que proclamar la imposibilidad de fundar ninguna teoría sólida sin un suficiente concurso de observaciones convenientes, no es menos incontestable que el espíritu humano no podría nunca combinar, ni siquiera recoger, esos indispensables materiales sin estar siempre dirigido por algunos principios especulativos previamente establecidos. Así, estas concepciones primordiales solo pueden, evidentemente, resultar de una filosofía exenta, por su naturaleza, de toda larga preparación y susceptible, en una palabra, de surgir espontáneamente merced al único impulso de un instinto directo por muy quiméricas que hubieran de ser, por lo demás, especulaciones así desprovistas de todo fundamento real. Tal es el afortunado privilegio de los principios teológicos, sin los cuales se debe asegurar que nuestra inteligencia no podía salir nunca de su torpeza inicial, y que son los únicos que, dirigiendo su actividad especulativa, han podido permitir la preparación gradual de un mejor orden lógico. Esta aptitud fundamental fue, por lo demás, poderosamente secundada por la predilección originaria de la inteligencia humana por las cuestiones insolubles que perseguía especialmente aquella filosofía primitiva. No podemos medir nuestras fuerzas mentales, y por tanto circunscribir razonablemente el destino de las mismas, sino después de haberlas ejercitado suficientemente. Ahora bien, este indispensable ejercicio no podía ser determinado sobre todo en las facultades más débiles de nuestra naturaleza. Sin el enérgico estímulo inherente a tales estudios, en los que tantas inteligencias mal cultivadas persisten todavía en buscar la más rápida y completa solución de las cuestiones directamente usuales. Hasta ha sido preciso durante mucho tiempo, para vencer suficientemente nuestra nativa inercia, recurrir también a las poderosas ilusiones que suscitaba espontáneamente tal filosofía sobre el poder casi indefinido del hombre para modificar a su gusto un modo que concebía entonces como esencialmente ordenado para su uso, y que ninguna gran ley podía aún sustraer a la arbitraria supremacía de la influencias sobrenaturales. Apenas hace 3 siglos que, en lo más selecto de la humanidad, las esperanzas astrológicas y alquímicas, último vestigio científico de aquel espíritu primordial, han dejado realmente de servir a la acumulación diaria de las observaciones correspondientes, como lo han indicado respectivamente Kepler y Berdiollet. 5. El concurso decisivo de estos diversos motivos intelectuales quedaría, además, poderosamente demostrado si la naturaleza de este tratado me permitiera señalar en él suficientemente la irresistible influencia de las altas necesidades sociales, que he valorado convenientemente en la obra fundamental mencionada al comienzo de este discurso. Se puede, por lo pronto, demostrar así plenamente cómo el espíritu teológico tuvo que ser, durante mucho tiempo, indispensable para la combinación permanente de las ideas morales y políticas, más especialmente aún que para la de todas las demás, bien por su mayor complicación, bien porque los fenómenos correspondientes, primitivamente demasiado poco pronunciados, no podían adquirir un desarrollo característico sino después de un avance muy prolongado de la civilización humana. Es una extraña inconsecuencia, apenas disculpable por la tendencia ciegamente crítica. Augusto Comte 57. De nuestro tiempo, reconocer, en cuanto a los antiguos, la imposibilidad de filosofar sobre los temas más sencillos de otro modo que siguiendo la manera teológica, y desconocer no obstante, sobre todo en los politeístas, la insuperable necesidad de luz y régimen análogo con respecto a las especulaciones sociales. Pero es preciso también darse cuenta, aunque yo no pueda demostrarlo aquí, de que esa filosofía inicial le ha sido tan necesaria a los primeros pasos de nuestra sociabilidad como a los de nuestra inteligencia, bien para establecer primitivamente algunas doctrinas comunes, sin las cuales el vínculo social no hubiera podido adquirir ni extensión ni consistencia, bien suscitando espontáneamente la única autoridad espiritual que entonces pudiera surgir. 2. Estado metafísico o abstracto. 9. Por muy sumarias que hayan sido aquí estas explicaciones generales sobre la naturaleza provisional y el destino preparatorio de la única filosofía que conviniera realmente a la infancia de la humanidad, bastan para darse cuenta de que ese régimen inicial difiere demasiado profundamente, en todos los aspectos, del que corresponde,
como veremos, a la virilidad mental, para que el tránsito gradual de uno a otro pudiera operarse, lo mismo en el individuo que en la especie, sin la asistencia creciente de una forma de filosofía intermedia, esencialmente limitada a este menester transitorio. Tal es la participación especial del estado metafísico propiamente dicho en la evolución fundamental de nuestra inteligencia, que, mal avenida con todo cambio brusco, puede así elevarse casi insensiblemente del estado puramente teológico al estado francamente positivo, aunque esta situación equívoca esté, en el fondo, mucho más cerca del primero que del último. Las especulaciones dominantes han conservado aquí el mismo carácter esencial de tendencia habitual a los conocimientos absolutos. Solo la solución ha sufrido una transformación notable, propia para facilitar la marcha de las ideas positivas. Realidad, la metafísica, como la teología, trata sobre todo de explicar la naturaleza íntima de los seres, el origen y el destino de todas las cosas, el modo esencial de producción de todos los fenómenos. Pero en lugar de operar con los agentes sobrenaturales propiamente dichos, los reemplaza cada vez más por esas entidades o abstracciones personificadas cuyo uso, verdaderamente característico, le ha permitido a menudo designarla con el nombre de antología. Hoy es muy fácil examinar tal manera de filosofar, que, preponderante todavía para los fenómenos más complicados, presenta continuamente, hasta en las teorías más simples y menos atrasadas, tantas huellas apreciables de un largo dominio. 1. La eficacia histórica de estas entidades resulta directamente de su carácter equívoco, ya que, en cada uno de estos seres metafísicos, inherente al cuerpo correspondiente sin confundirse con él, el espíritu puede a voluntad, según que esté más cerca del estado teológico o del estado positivo. Casi todas las explicaciones habituales relativas a los fenómenos sociales, la mayor parte de las consemicentes al hombre intelectual y moral, gran parte de nuestra, teorías psicológicas somádicas, e incluso varía uno, teorías químicas, etc., recuerdan aún directamente la extraída manera de filosofar tan graciosamente caracterizada por Molière, sin ninguna grave exageración, refiriéndose, por ejemplo, a la virtud dormitiva del opio, conforme a la revolución decisiva que Descartes acababa de producir en todo el régimen de las entidades. 58 Discurso sobre el espíritu positivo. Ver una verdadera emanación del poder sobrenatural o bien una simple denominación abstracta del fenómeno considerado. Entonces ya no es la pura imaginación quien domina, ni es todavía la verdadera observación, sino que interviene en gran medida el razonamiento y se prepara confusamente al ejercicio verdaderamente científico. Hay que observar, además, que su parte especulativa se encuentra aquí al principio muy exagerada a causa de esa obstinada tendencia a argumentar en vez de observar que, en todos los géneros, caracteriza y habitualmente al espíritu metafísico, incluso en sus órganos más eminentes. Un orden de concepciones tan flexible, que no tiene en modo alguno la consistencia propia, durante tanto tiempo, del sistema teológico, debe, por otra parte, llegar mucho más rápidamente a la X-midad correspondiente, por la gradual subordinación de las diversas entidades particulares a una sola entidad general, la naturaleza, destinada a determinar el débil equivalente metafísico de la vaga correlación universal que resulta del monoteísmo. 10. Para comprender mejor, sobre todo en nuestros días, la eficacia histórica de tal aparato filosófico, conviene reconocer que por su naturaleza, solo es espontáneamente capaz de una simple actividad crítica o disolvente, incluso mental, y con mayor razón social, sin que pueda nunca organizar nada que le sea propio. Radicalmente inconsecuente, este espíritu equívoco conserva todos los principios fundamentales del sistema teológico, pero restándoles cada vez más el vigor y la fijeza indispensables a su autoridad efectiva. Y en semejante alteración consiste en realidad, en todos los aspectos, su principal utilidad pasajera, cuando el régimen antiguo, progresivo durante mucho tiempo para el conjunto de la evolución humana, llega inevitablemente a ese grado de prolongación abusiva en que tiende a perpetuar indefinidamente el estado de infancia que, en un principio, había dirigido tan felizmente.
La metafísica no es, pues, en el fondo, más que una especie de teología gradualmente debilitada por simplificaciones disolventes que le quitan espontáneamente el poder directo de impedir el desarrollo especial de las concepciones positivas, aunque dejándole la aptitud provisional para mantener un cierto ejercicio indispensable del espíritu de generalización, hasta que pueda por fin recibir mejor sustento. Por su carácter contradictorio, el régimen metafísico u ontológico se encuentra siempre en esa inevitable alternativa de tender a una vana restauración del estado teológico para satisfacer las condiciones del orden, o impulsar a una situación puramente negativa a fin de librarse del dominio opresor de la teología. Esta oscilación necesaria, que ahora ya se observa solamente en relación con las más difíciles teorías, existió antes incluso en lo relativo a las más simples, mientras duró su edad metafísica, en vir md de la hn potencia orgánica propia siempre de semejante manera de filosofar. Se puede asegurar que, si la razón pública no la hubiera eliminado hace mucho tiempo por ciertas razones fundamentales, subsistirían todavía esencialmente las insensatas dudas que suscitó hace 20 siglos sobre la existencia de los cuerpos exteriores, pues nunca las disipó con ninguna argumentación decisiva. Puede, pues, considerarse finalmente el estado metafísico como enia especie de enfermedad crónica inherente por naturaleza a nuestra evolución mental, individual o colectiva, entre la INICIA y la virilidad. 11. Como las especulaciones históricas no se remontan casi nunca, en los modernos, más allá de los tiempos politeístas, el espíritu metafísico debe parecer casi tan antiguo como el mismo espíritu teológico, puesto que ha presidido necesariamente. Augusto Comte 59. Aunque de una manera implícita, la transformación primitiva del fetichismo en politeísmo a fin de suplir ya la actividad puramente sobrenatural que, retirada así directamente de cada cuerpo particular, debía dejar espontáneamente en su lugar alguna emidad correspondiente. No obstante, como esta primera revolución teológica no pudo entonces dar lugar a ninguna verdadera discusión, la intervención continua del espíritu ontológico no comenzó a devenir plenamente característica hasta la revolución siguiente por la reducción del politeísmo a monoteísmo, cuyo órgano natural hubo de ser. Su creciente influencia debía parecer orgánica al principio mientras permaneció subordinada al impulso teológico. Pero luego, su naturaleza esencialmente disolvente debió manifestarse cada vez más, cuando intentó gradualmente llevar la simplificación de la teología más allá del monoteísmo vulgar, que constituía, necesariamente, la fase extrema verdaderamente posible de la filosofía inicial. De esta manera, durante los 5 últimos siglos el espíritu metafísico ha ahondado negativamente el desarrollo fundamental de nuestra filosofía moderna, descomponiendo poco a poco el sistema teológico que se había hecho finalmente retrógrado, desde que, a finales de la Edad Media, quedó esencialmente agotada la eficacia social del régimen monoteísta. Desgraciadamente, la acción excesivamente prolongada de las concepciones ontológicas, después de haber cumplido en cada género ese cometido indispensable pero transitorio, hubo de tender a impedir también cualquier otra organización real del sistema especulativo, de suerte que el obstáculo más peligroso para la instauración final de una verdadera filosofía proviene hoy, en realidad, de ese mismo espíritu que con frecuencia se abroga todavía el privilegio casi exclusivo de las meditaciones filosóficas. 3. Estado positivo o real. Un grado carácter principal, la ley o subordinación constante de la imaginación a la observación. 12. Esta larg sento circunflejo sucesión de preámbulos necesarios conduce al fin nuestra inteligencia, gradualmente emancipada, a su estado definitivo de positividad racional, que debe quedar aquí caracterizada de una manera más especial que los dos estados preliminares. Una vez que tales ejercicios preparatorios han comprobado la inanidad radical de las explicaciones vagas y arbitrarias propias de la filosofía inicial, sea teológica, sea metafísica, el espíritu humano renuncia en lo sucesivo a las indagaciones absolutas que no convenían más que a su infancia, y circunscribe sus esfuerzos al dominio, a partir de entonces rápidamente progresivo, de la verdadera observación,
única base posible de los conocimientos verdaderamente accesibles, razonablemente adaptados a nuestras necesidades reales. La lógica especulativa había consistido hasta entonces en razonar, de una manera más o menos sutil, sobre principios confusos, que careciendo de toda prueba suficiente, suscitaban siempre debates sin fin. Lo sucesivo, la lógica reconoce como regla fundamental que toda proposición que no es estrictamente reducible al simple enunciado de un hecho, particular o general, no puede tener ningún sentido real e inteligible. Los principios mismos que emplea no. 60 discursos sobre el espíritu positivo. Son a su vez más que verdaderos hechos, solo que más generales y abstractos que aquellos a los que deben servir de vínculo. Por otra parte, cualquiera que sea el modo, racional o experimental, de proceder a su descubrimiento, su eficacia científica resulta exclusivamente de su conformidad, directa o indirecta, con los fenómenos observados. La pura imaginación pierde así irrevocablemente su antigua supremacía mental y se subordina necesariamente a la observación, constituyendo un estado lógico plenamente normal, sin dejar no obstante de ejercer, en las especulaciones positivas, un oficio tan capital como inagotable para crear o perfeccionar los medios de relación, bien definitiva, bien provisional. En una palabra, la revolución fundamental que caracteriza la virilidad de nuestra inteligencia consiste esencialmente en sustituir en todo la inaccesible determinación de las causas propiamente dichas, por la simple averiguación de las leyes, o sea de las relaciones constantes que existen entre los fenómenos observados. Trátese de los menores o de los más sublimes efectos de choque y del peso, lo mismo que del pensamiento y de la moralidad, nosotros no podemos conocer verdaderamente más que las diversas relaciones mutuas propias de su cumplimiento, sin penetrar nunca en el misterio de su producción. 2 grados naturaleza relativa del espíritu positivo. 13. No solo nuestras investigaciones positivas deben esencialmente reducirse, en todo, a la apreciación sistemática de lo que es, renunciando a descubrir su origen primero y su destino final, sino que importa además darse cuenta de que este estudio de los fenómenos, lejos de poder llegar en modo alguno a ser absoluto, debe ser siempre relativo a nuestra organización y a nuestra situación. Reconociendo en este doble aspecto la imperfección necesaria de nuestros diversos medios especulativos, se ve que, lejos de poder estudiar completamente ninguna existencia efectiva, no podríamos garantizar en modo alguno la posibilidad de comprobar también, ni siquiera muy superficialmente, todas las existencias reales, cuya mayor parte debemos quizá desconocer totalmente. Si la pérdida de un sentido importante basta para ocultamos radicalmente un orden entero de fenómenos neurales, tenemos todas las razones para pensar que, recíprocamente, la adquisición de un sentido nuevo nos descubriría una clase de hechos de los que actualmente no tenemos la menor idea, a menos de creer que la diversidad de los sentidos, tan diferente entre los principales tipos de animalidad, ha llegado en nuestro organismo al más alto grado que pueda exigir la exploración total del mundo exterior. Suposición evidentemente gratuita y casi ridícula. Ninguna ciencia puede poner de manifiesto mejor que la astronomía esa naturaleza necesariamente relativa de todos nuestros conocimientos reales, puesto que al no poder realizarse la investigación de los fenómenos más que con un solo sentido, es muy fácil apreciar las consecuencias especulativas de su supresión o de su simple alteración. Para una especie ciega, por muy inteligente que la supusiéramos, no podría existir ninguna astronomía, ni tratándose de astros oscuros, que son quizá los más numerosos, ni siquiera si la atmósfera a través de la cual observamos los cuerpos celestes fuera siempre y, por todas partes nebulosa. Todo el curso de este tratado nos ofrecerá frecuentes ocasiones de apreciar espontáneamente, de la manera menos equívoca, esa íntima dependencia en que el conjunto de nuestras condiciones propias, tanto interiores como exteriores, mantiene a cada uno de nuestros estudios positivos. Quiero agradecerle a todos los que están apoyando este canal. Si desean contribuir con una